Hola, muy buenas tardes, maestra. El día de hoy le voy a entregar lo que es la práctica número 17, corresponde al curso de procesamiento de imágenes. En esta práctica vamos a ver lo que es el gradiente. Bien, antes de empezar nos solicitó que usáramos las operaciones de Sobel, es decir, multiplicáramos estas matrices con una vecindad de píxeles que tengo aquí, con otra matriz. En este caso yo tengo esta matriz, la cual va a simular una vecindad de píxeles, y voy a tener esta que son las operaciones de Sobol, como bien comentábamos en clase, tanto en el eje X como en el eje Y, como vemos aquí. Bien, principalmente cuando yo hago dichas operaciones, lo que yo estoy haciendo con estas operaciones es esta operación que yo tengo aquí, en el eje X, lo que nos da como resultado 0, como vemos aquí. Y cuando yo hago esta misma operación en el eje de las Y, yo tengo como operación, como resultado el 400, para después posteriormente sacar la magnitud de ambos y obtener como resultado 400. Bien, prácticamente lo que necesitamos que explicáramos es una imagen. Esta imagen que encontré en internet representa muy bien lo que estamos haciendo ahorita, ya que todos los vectores son ortogonales a las curvas de nivel, es decir, que siempre vamos a representar el máximo valor en dichas curvas. ¿Qué es lo que estamos obteniendo aquí con la magnitud? Prácticamente son estos vectores que nosotros vemos aquí en esta imagen, por esto esta imagen me gusta mucho. Prácticamente es esta vecindad de píxeles. Nosotros obtenemos la máxima variación en esta vecindad de píxeles, y cada uno de estos vectores es una vecindad de píxeles. Entonces lo que hace prácticamente MATLAB es estas mismas operaciones, pero con cada uno de los vectores dentro de toda la imagen. Y esto es prácticamente lo que veríamos. Bien, una vez entendiendo esto, vamos a pasar de lleno a lo que es la práctica. Vamos a pasar a la primera parte. Nos solicitó primero que usáramos el gradiente en una imagen a escala de grises. Bien, aquí yo tengo lo que es la imagen completamente original, y vamos a pasar a la primera función. La primera función es usar IAmGradient. Nos solicitó usar IAmGradient pero IAmGradient con la función de X y Y. Bien, aquí yo tengo la función IAmGradient de X y Y, la cual tengo aquí. Pero hay que recordar que el gradiente de una imagen siempre mide la tasa de cambio en la intensidad de los píxeles. Básicamente nos dice cuándo y en qué dirección cambia el valor de intensidad de un píxel y dónde ocurren los cambios más bruscos. Bien, la primera función de IAmGradient XY, como tenemos aquí, que solo mide esta solo mide solo mide el gradiente de la imagen, pero en las direcciones de X y Y, nada más. Es por eso que se ve así un poco más nítido, porque solo tiene estos cambios de direcciones. Es medir, solo ve el cambio de la intensidad en la dirección horizontal y vertical. Pero aquí tenemos, prácticamente no mide el ángulo, solamente las intensidades. Solamente intensidades en el eje de las X y Y. Para después pasar a la siguiente imagen, que es esta que tenemos aquí. Aquí nosotros usamos el gradiente sin la función IAmGradientXY. Aquí tenemos la función IAmGradient. Esto lo que hace es calcula la magnitud y la dirección del gradiente de una imagen. Pero MATLAB, para obtener esta magnitud que nosotros estamos diciendo, usa como de forma predeterminada. Para obtener esta magnitud que nosotros tenemos aquí y la dirección del gradiente, usa prácticamente estas funciones. Este es como si solo viéramos la pura dirección de X y esta es la pura dirección de Y. Aquí nosotros vemos la magnitud de X y la dirección de Y. Es por eso que MATLAB usa primero IAmGradient X y Y para obtener después con IAmGradient prácticamente lo que es la magnitud y la dirección X y Y, como vemos aquí. Y aquí vemos prácticamente las comparaciones, y prácticamente esto es lo que vemos. En clase se trató de que estas imágenes de dirección se parecen mucho a estas artesanías que hacen como con plata, que son como de degradado. Pero bien, vamos a pasar a otra imagen. Nos solicitó que usáramos diferentes valores. Ahora vamos a usar lo que es la función de IAmGradient, pero usando Quiver. Quiver lo que hace es que nos permite visualizar los vectores en donde se están representando dichos cambios en los gradientes. Recordamos la imagen anterior. Esto nos permite visualizar los vectores que antes mencioné. Es como si tuviéramos un flujo, y este flujo se representa con estos vectores, y lo que hace Quiver es representar este flujo. Prácticamente en este gráfico cada vector representa la dirección y la intensidad del gradiente en un punto de la imagen. Los vectores más largos indican un cambio más fuerte de intensidad, y lo que genera corresponde a los bordes de la imagen. Aquí nosotros podemos ver dichos bordes. Bien, esta imagen que yo seleccioné tiene una característica muy importante, y es lo que mencionamos en clase.
Si nosotros llegamos a ver aquí, esta imagen tiene un fondo muy sencillo, es decir, aquí el fondo no importa, lo que vemos es que la imagen de adelante resalta y eso es lo que nosotros estamos viendo. Nosotros estamos viendo dónde están los máximos cambios de intensidad y es lo que estamos viendo aquí. Si nos damos cuenta, prácticamente se está discriminando el fondo, porque prácticamente el fondo no tiene estos cambios en los bordes que nosotros necesitamos ver. Por eso prácticamente en estas partes se discrimina completamente lo que es el fondo. Después vamos a pasar a la siguiente imagen, es usar IAM Gradient X y Y con Color Ramp. Esta lo que nos va a hacer es prácticamente nos va a hacer un mapeo, pero es decir, un mapa de colores de los cambios de intensidad en X y Y. Esto representado del color azul al rojo, donde es mayor la intensidad prácticamente. Esto nos indica dónde el gradiente es más fuerte, es decir, dónde los bordes son más fuertes y dónde los donde es más débil los bordes, en las zonas planas. Aquí nosotros podemos ver lo que anteriormente dije, prácticamente si nosotros comparamos esta con la imagen original, nosotros podemos darnos cuenta dónde está prácticamente. Esta es una función Gradient XY. Nosotros usamos la Color Ramp con esta. Nosotros podemos ver aquí prácticamente dónde están los bordes más débiles y prácticamente, como bien dije, es en el fondo. En el fondo nosotros tenemos aquí el color verde que se indica con 0. Aquí nosotros podemos ver que se está marcando porque es un fondo muy débil. En cambio nosotros aquí podemos ver que esta silueta de la mariposa marcado con azul porque son los bordes más fuertes. Aquí nos está indicando dónde es el borde más fuerte. Es decir, nos indica prácticamente dónde está este cambio, dónde está el cambio donde es más fuerte. Esto con IAM Gradient X y Y. Recordemos que esto solo toma los valores de X y esto solo toma los valores de Y. Para posteriormente pasar al IAM Gradient. Recordemos que esta toma tanto la función IAM Gradient X y Y para obtener esto. Aquí nosotros vemos esto a continuación de manera diferente. Aquí, como bien dije, aquí está discriminando el fondo, prácticamente es donde nos marca donde hay menor intensidad, pero nos está marcando aquí esta silueta que es donde hay mayor intensidad, es decir, nos está diciendo dónde la magnitud es mayor en esta imagen. Esto nos ayuda a identificar con colores dónde la magnitud es mayor y también en la dirección del gradiente nos indica dónde prácticamente la magnitud es mayor. Y aquí nos pone los colores verdecitos, que es el 0, prácticamente como bien dije, es el fondo donde la magnitud es menor. Es decir, aquí solo va a tomar los valores de Y. Esta, esta salida nos permite representar gráficamente cuán fuerte es el cambio de intensidad y en qué dirección se produce dicho cambio. Esto nos ayuda, junto con estas dos funciones, nos ayuda a permitir, como bien dije, dónde están los cambios. Bien, esto nos permite hacer una transición de colores para principalmente esta función es más visual, para ver dónde están los cambios y ser un poquito más visuales. ¿Okay? Esta función únicamente es más visual. Ok, vamos a pasar a la siguiente función que es IAM Gradient especificando un rango específico. Bien, esta función se utiliza para definir un rango específico en la imagen. ¿Esto para qué nos sirve? Particularmente en el contexto de los ángulos de dirección del radiante, el ángulo máximo siempre va a ser de 180 de menos 180 a 180 grados, pero con esta función nos permite seleccionar un rango específico, esto para analizar ciertas direcciones en específico de una imagen. Es decir, como bien dijimos, la magnitud siempre va a tener un ángulo. Como vimos en la imagen aquí, en esta imagen que tenemos aquí, por esta imagen me gusta mucho, todas las magnitudes que vemos aquí, todos los vectores que vemos aquí, tienen un ángulo. Dichos ángulos siempre van a estar representados de menos 180 o 180. Aquí lo que prácticamente nos ayuda a definir esta función es especificar solamente los vectores que aparezcan en este ángulo. En este caso se elimina, esto nos permite eliminar la ambigüedad y las direcciones negativas y nos permite facilitar la interpretación visual de ciertos bordes en específico. Aquí yo puse esta condición de que solo tomara prácticamente estos son los valores de X y estos son los valores de Y. Aquí nosotros pusimos que el ángulo sea 0 en X y 180 prácticamente en Y. ¿Esto que nos va a permitir? Nos va a permitir visualizar esto de la siguiente manera. Aquí nosotros tenemos esto en IAM Gradient y nosotros aquí tenemos IAM Gradient X y Y, como vemos aquí. Aquí nada más le hice al revés, perdón. Aquí nosotros podemos ver igual en IAM Gradient X y Y prácticamente está de la misma forma en un rango específico. Este rango específico lo podemos modificar a nuestro gusto. En este caso yo elegí este rango simplemente para que no tomara valores negativos. Si nosotros hacemos la comparación con lo original, esta con esta está tomando prácticamente todos los ángulos. Bueno,
todos los ángulos. Aquí nada más tenemos unos ángulos en específico y esto lo podemos ver aquí. Como vemos es un poco más de intensidad prácticamente la imagen porque solo tiene ciertos rangos en específico y esto nos ayuda a detectar prácticamente los cambios más notorios en estos ángulos. Por ejemplo, en 180, de 0 a 180, yo puedo ver que prácticamente los cambios más notorios en la magnitud están aquí y también los puedo ver aquí mucho mejor. Como bien dije, estos rangos los podemos modificar a nuestro gusto. Esto es más que nada también es una ayuda visual para ver dónde están los mayores cambios en estos rangos específicos de los ángulos, para después pasar a la siguiente función, que es la función de tipo lógico. Aquí nosotros aplicamos una máscara binaria que nos indica dónde el gradiente es positivo. Esta operación convierte todos los valores mayores que 0 en 1 y todos los valores menores o iguales que 0 en 0. Prácticamente aquí esta máscara nos indica esto, nos permite convertir estos valores, como bien dije, una máscara binaria. Aquí yo puse esta operación igualmente la podemos cambiar a nuestro gusto, todo depende qué es lo que necesitamos visualizar. Aquí yo en este caso le puse visualizar los valores menores que 0, principalmente para ver dónde se está haciendo, bueno, dónde están los bordes prácticamente menores. En este caso aquí yo tengo la función de IAmGradientXY con esta misma función lógica, aplicando esta misma función lógica aquí, y también tengo la función IAmGradient y aquí podemos ver dichos cambios. Y también igual si la comparamos con la imagen original, más bien con la función sin esta función, prácticamente podemos ver unos cambios muy notorios. Aquí podemos ver prácticamente dónde prácticamente es esta no, aquí es esta, perdón. Aquí nosotros podemos ver dichos cambios. Como bien aquí vemos cómo los está cambiando y cómo vemos principalmente esta máscara binaria que se está aplicando en IAmGradient. Aquí es IAmGradient, este es el original y este ya es con la máscara binaria. Bien, ahora vamos a pasar a la última función, a una de las penúltimas funciones, que es la función logarítmica, que son estas dos que yo tengo aquí. Bien, esta función logarítmica es una transformación logarítmica que se aplica al resultado de la dirección del gradiente. Esta operación tiene como objetivo mejorar la visualización y el procesamiento de los gradientes de una imagen. Y los gradientes pueden tener una amplia gama de valores. Es decir, como vimos aquí, nosotros prácticamente, como bien dije, tenemos muchos vectores y nosotros tenemos una gran variedad de vectores. Y esto lo podemos ver también. Esto también nos puede ayudar mucho en esta imagen, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí. Nosotros podemos visualizar que tenemos una gran variedad de valores en esta imagen. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una gran cantidad de colores, lo cual nos indica que prácticamente esta imagen tiene mucha variedad de colores en esta imagen. Y prácticamente no es mentira. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos, al tener demasiados valores, la operación logarítmica lo que nos hace es reducir la amplitud de dichos valores y comprimirlos en un rango dinámico del gradiente. Esto nos ayuda prácticamente a tener una mejor visualización de dichos valores. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta imagen y nosotros tenemos ya aplicada logarítmicamente. Bien, aquí como bien dije, esta imagen al principio discriminaba un poco lo que era el fondo. Aquí nosotros podemos rescatar ciertos detalles del fondo y aquí nosotros podemos rescatar mucho mejor los detalles de lo que son la mariposa. Dicho esto, porque comprime todos los valores en un solo rango. Aquí nosotros tenemos los rangos muy dispersos y esto también lo podemos observar mejor con la función colorAmp. Tenemos un rango muy disperso en los valores. Aquí nosotros prácticamente comprimimos dichos valores y nosotros podemos ver este mismo resultado, que están totalmente comprimidos. También usamos esta función con IAmGradientXY y nosotros podemos ver lo mismo a continuación. Si nosotros comparamos esto con la imagen original, prácticamente aquí es muy difícil comparar donde hay unos cambios, ya que nosotros es muy complicado, prácticamente se pierden muchos detalles. Aquí nosotros al ya no tener tantos valores, prácticamente los hace más pequeños, nosotros tenemos esta función como resultado y esto nos permite visualizar dichos cambios. Por ejemplo, esto ya es un rango más dinámico. Bien, esto sería todo para lo que es la imagen a escala de grises. Aquí como cerrando como conclusión, cuál función es mejor o cuándo usar una o cuándo usar otra, todo depende qué es lo que necesites.
Si solamente necesitas visualizar la magnitud o el gradiente de x, en especial el gradiente de x o el gradiente de y, puedes usar esta función de gradiente xy. Si necesitas visualizar la magnitud y la dirección del gradiente, podemos usar estas. Pero en cambio, todo depende de qué es lo que necesites. Aquí nosotros visualizamos los vectores. Si necesitas visualizar de forma más colorida, es decir, si no percibes muy bien dónde están los cambios o dónde están siendo los cambios de mayor intensidad, puedo usar la función colorAmp para identificar dichos cambios. También si necesitas un rango específico, analizar un rango específico en los ángulos, también puedes usar la función de rango específico. Y como bien dije, puedes especificar el ángulo que tú necesites trabajar. He dicho, también podemos trabajar con una máscara lógica y con una máscara lógica para explicar dichos cambios y tener una mejor visualización, o una función logarítmica para comprimir el rango tan dinámico que podemos tener en dichas imágenes. Aquí no tenemos un rango tan dinámico, pero siendo que es una imagen que tiene poca variedad de colores, tiene un rango dinámico. Y si imagínense que tenemos otro tipo de imágenes, tendría un rango todavía más dinámico. Entonces ahí nos serviría muy bien lo que es la función logarítmica. Como bien dije, todo depende qué es lo que necesites, es la función que vas a aplicar prácticamente es la función que vas a aplicar a esta imagen. Esto es muy importante definirlo antes de empezar a hacer lo que es el tratamiento de nuestras imágenes. Bien, a continuación solicitó en la práctica que no solo tratáramos con lo que es una imagen a escala de grises, sino que también hiciéramos una imagen prácticamente a una imagen a color y la dividiremos lo que es por planos. Bien, aquí yo tengo lo que es la imagen a color y es exactamente la misma, y aquí yo la dividí por planos. Aquí nosotros tenemos los planos prácticamente red, green, y prácticamente tenemos el plano blue. Aquí nosotros cuando aplicamos el gradiente a cada uno de los planos, aquí yo tengo el gradient xy, es decir que solo estamos aplicando el gradiente xy, no el I am gradient, solo I am gradient xy, y nosotros podemos ver el resultado en cada uno de los planos. Como bien vimos, en los planos también hay intensidades, hay unas intensidades más fuertes que otras. Entonces cuando nosotros aplicamos dicho gradient xy por cada canal, nosotros podemos observar lo siguiente. Prácticamente podemos ver qué canal tiene prácticamente un mayor cambio de intensidad tanto en X como en Y. Y aquí podemos ver dicho cambio. Por ejemplo, en algunas imágenes prácticamente casi no se ve porque dichos canales no tienen ese gradiente, o sea, no tienen un cambio tan notorio. Entonces, esto es lo que podemos ver a continuación. Después, si nosotros usamos la función IAmGradient, recordamos que la función IAmGradient utiliza como base la función IAmGradient X y Y. Aquí nosotros también podemos ver cómo aplicamos IAmGradient por cada canal. Entonces nosotros podemos ver dichos cambios en la magnitud y en la dirección de cada canal, y como bien dije anteriormente, es prácticamente casi lo mismo. Nosotros podemos ver dónde hay más cambios en cada uno de los canales analizando individualmente, y esto lo podemos ver a continuación, como prácticamente en algunas imágenes se ve un poco más nítido y en otras imágenes no se ve más. ¿Por qué? Porque en cada canal hay un cambio diferente, porque como bien dije, cada uno funciona de manera diferente, y esto es lo que nosotros podemos ver a continuación. Y bien, solicitó al final de la práctica que nosotros uniéramos todo en uno y analizáramos prácticamente con IAmGradient lo que es esto. Es decir, aquí yo tengo los canales RGB en uno solo, y aquí yo estoy con la función IAmGradient analizando tanto la magnitud como la dirección de este. Y aquí nosotros podemos ver cómo ya juntamos los canales. Bien, aquí es un poquito más complicado analizar dicha imagen porque, como bien dije, aquí tenemos ya una mayor cantidad de canales. Nosotros podemos prácticamente poco distinguir lo que son dichos cambios, pero aquí justamente podemos ver lo que es la dirección y la magnitud de dicho gradiente prácticamente en conjunto. Bien, aquí es algo muy importante aclarar antes de llegar a este tipo de imágenes, y es que es muy importante primero analizarlas cada uno de forma individual y posteriormente pasar a lo que es la unión de las imágenes, porque como vemos aquí es un poco difícil analizarlas, pero cuando las analizamos de forma separada es más fácil interpretarlas, qué canal tienen prácticamente un poco más de mayor intensidad o mayores cambios. En este caso podemos ver que prácticamente uno de los canales que tiene un poquito más de cambios es el verde. Y por ejemplo, esto es lo que podemos ver un poquito mejor aquí. Y bien, esto sería ya como conclusión y cómo cierra la práctica. Muchas gracias.